Muy bien, pues estamos con Maximiliano Ruiz Arias. Bueno, él nos va a hablar del tema de las telecomunicaciones, porque bueno, ayer muy de madrugada, en las primeras horas de ayer, ya finalmente se aprobaron las leyes secundarias. ¿Realmente nos benefician? ¿Cuál es lo bueno que nos puede traer y lo malo también, Max? Mira, Pepe, la verdad es que el asunto de las comunicaciones, cuando recién se aprobó la reforma, el proyecto de reforma constitucional, cuando se abrió la discusión, prometía muchas cosas. Prometía tantas cosas que uno, en todo el menú de reformas que estaba proponiendo el presidente, esta era la que podía ser detonante en muchos aspectos que tienen que ver con el desarrollo del país. Uno intuía pues que por fin la competencia iba a llegar, por fin los mercados se iban a abrir, por fin con la digitalización de las nuevas tecnologías, desplazando las analógicas, se iba a aprovechar de mejor manera el espectro, por fin se le iba a sacar provecho al espectro. Déjame decirte que el espectro radioeléctrico que se utiliza para todas las comunicaciones, en muchos países es el que proporciona los fondos mediante las concesiones que pagan quienes van a explotarlo, obviamente con la vigilancia de los gobiernos. Proporciona los recursos más que suficientes para subvencionar programas sociales. Te recuerdo que hace escasamente 4 años, no menos, 3 años, el presidente de Ecuador, Correa, le cobró 460 millones a Carlos Slim para volver a concesionar el espacio de América Móvil, solamente en el espacio radioeléctrico de Ecuador. Slim pues no acostumbraba a pagar nada de eso, se negaba a pagarlo, pidió la intervención de Felipe Calderón, en su momento presidente del país, y finalmente tuvo que pagar. Y eso sucede pues en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en todos los países. Obviamente son países que cobran mucho más caro el uso de este tipo de espectro. Pues ese era el panorama que se tenía contemplado. Al final vimos que solamente el asunto de la reforma fue totalmente modificado en algunos aspectos, principalmente en el asunto de la preponderancia, con la complacencia del Congreso, hay que decirlo, y totalmente nulificado en otros aspectos en las leyes secundarias. Aquello de la preponderancia, por ejemplo, de declarar quien tiene más del 50% de usuarios en el mercado fuera ya declarado como no apto para seguir expandiéndose y dar lugar a otros, pues se hizo mediante un movimiento un poco raro, porque se declaró que la preponderancia debería ser en sectores y no en servicios. Te pongo un ejemplo, porque la gente no entendemos mucho este tipo de aspecto. Vamos a suponer que Aseo y Limpia aquí en el municipio es un sector, el sector de Aseo y Limpia, y el servicio dentro del sector de Aseo y Limpia, el más pagado, el mejor remunerado, en el que se puede obtener muchos millones de pesos, es la recolección de basura. Los otros, ahí están, son servicios, pero a nadie le interesan porque no proporcionan nada. Bueno, pues en esta analogía, Televisa, por ejemplo, en el asunto de la televisión abierta y televisión de paga, es la que recoge, metafóricamente, la basura por todo lo que obtiene de ahí. Los otros servicios no los maneja tanto, no le interesan tanto. Entonces, al declararse la preponderancia de acuerdo con la ley en términos del sector y no de servicios, pues Televisa puede seguir teniendo más redes, puede competir incluso por las nuevas cadenas de televisiones abiertas o de paga, y pues prácticamente le abrieron el camino. Max? Mira, la pretensión es que el costo de minutos por hora baje, de que el roaming nacional desaparezca. Son 2 aspectos de cobro que van a desaparecer, de los redondeos, que si tú te pasas 1 segundo o 2 segundos te cobran el minuto completo. Todo eso se va a tener que ajustar, cuando menos es el proyecto de ajuste. En ese aspecto sí, de alguna manera los usuarios vamos a salir beneficiados. En cuanto a la calidad de servicio, es un poco difícil, porque la infraestructura que hay de América Móvil, en este caso el Grupo Carso, y que va a tener que repartir, que compartir obligadamente por ser preponderante con los nuevos inversionistas, pues ya sabemos qué clase de servicio da ahorita Telmex o América Móvil, pues. Y no creo yo que de la noche a la mañana esto vaya a mejorar en términos de calidad. En términos de precio es más fácil, que si hay algún tipo de descenso, pero nunca igualado a los costos que tiene Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, AT&T, en la sociedad que buscó y consiguió es a través de Televisa. Televisa no está hecha para hacerle más fácil comercialmente la vida a sus usuarios. Eso nunca se ha visto eso. Difícilmente vamos a tener algún tipo de beneficio. Pero bueno, yo creo que lo importante de esto es que si ya hay una ley, el Congreso que viene, por ejemplo el 2015, tienen que enfocarse
al asunto de hacerlo más redituable para el desarrollo del país. ¿A qué me refiero? A que realmente la banda ancha sea de uso común para todo el mundo. De hecho, ahorita las comunicaciones en México son muy lentas. Hay muchos inversionistas que están conectados con los sistemas de inversión internacionales que no se vienen porque no tienen cómo comunicarse rápidamente. En función de la velocidad con que se comunican, les ganan el mandado por otro lado. Entonces, todo ese tipo de cosas ya para lo que es el macroimpacto tendrá que modificarse a partir, no creo que este Congreso tenga tiempo, será a partir del Congreso que viene. Pero en términos de la reforma, hay muchos aspectos que la gente también debe de entender. El hecho de que haya más concesionarios, más gente dando el servicio de telecomunicaciones, radio, televisión, telefonía, no implica que los usuarios vayamos a salir más beneficiados. Implica que va a haber más gente disfrutando de los beneficios que pueden obtener de todos los usuarios. El espíritu empresarial, Pepe, tenemos que entenderlo, no está hecho para abaratarle la vida a nadie, está hecho para que al final de sus inventarios del año, la columna de ganancias siempre sea superior al de las pérdidas. Ellos no van a meterse en ese rollo de a ver qué tanto progresa la ciudadanía, van a saber qué tanto dinero ganan, en cuánto tiempo menos y con qué menos inversión. Ese es el espíritu empresarial y no es algo reprobable, así funciona en el mundo, en el sistema capitalista. Pero hay algo que también estamos perdiendo de vista. El asunto de las concesiones de las radiodifusoras. Uno de los aspectos que resulta seriamente dañado es el asunto de las radios comunitarias, como Radiocultura, por ejemplo, y otras que hay por ahí. ¿Por qué? Porque ahora están limitadas. En el proyecto inicial se decía que cuando menos debería de haber 6 estaciones de radio de ese tipo en un municipio. Al menos 6, y que el gasto dedicado a comunicaciones para ese tipo de radios comunitarias del 1% por el gobierno federal y del estado debería ser enfocado para ellos, para que pudieran sostenerse. Se les autorizaba que comercializaran al menos 6 minutos de cada hora para que obtuvieran el dinero suficiente que les permitiera actualizar su logística. Todo eso se canceló. Ahora se les dice que las potencias que van a poder ser autorizadas son solamente de 20 watts. Mucha gente dice, ¿y qué? ¿Hasta dónde llegas con 20 watts? Bueno, déjame decirte que si tuviéramos una radio en una parte llana, por ejemplo, en el Gualamo, pues con 1 watt de potencia podemos llegar hasta 5 kilómetros de distancia. Pero en cuanto salga un árbol, en cuanto salga un edificio, en cuanto salga esa señal se cortó. Así es de que radios que, por ejemplo, aquí en Mazatlán pueden tener 1000 watts de potencia, no es proporcional que si en 1 watt llegas a 5 kilómetros, con 1000 watts vas a llegar a 5000 kilómetros. No, aquí llegan escasamente a 50 kilómetros con 1000 watts de potencia. Y esa es una de las grandes limitantes que tiene las radios de uso social. La otra cuestión es que las antenas no van a poder superar el alto de 30 metros hasta donde llegue esa antena. Entonces, ¿en dónde está el daño? En que en unas estaciones de radio de uso social, que es una de las partes de las formas, como dice la Constitución, debe aprovecharse el sistema radioeléctrico, que es el público, que es el privado, que es el social, con la vigilancia y regulación del gobierno. Bueno, pues es que en las radios de uso social, en las radios de tipo indígena, de comunicación llana, donde no existen patrocinadores, tú sabes, Pepe, las cosas se dicen en otra dimensión. Entonces, todo ese asunto de cobertura para que la gente maneje otro tipo de información que no vas a obtener de parte de las radios que están fuertemente comprometidas con sus patrocinadores, va a quedar prácticamente cancelado. Y eso en el fondo es un atentado a la libertad de expresión, Pepe, que me disculpe quien sea, pero eso significa. ¿Qué caso tiene que tú tengas la libertad de decir lo que te dé la gana, donde quiera, delante de quien quiera, si no tienes un medio para difundirla? Entonces, ese es uno de los aspectos. A mí se me hace que esto que pudo haber sido muy bueno para el país, el Congreso terminó convirtiéndose en una especie de sastrería para hacerle un traje a la medida de un cliente. Y ese cliente tenemos que verlo, no en función solamente de Televisa, sino en función del Grupo Carso, que a pesar de que él se victimiza ahorita, en otros aspectos está ganando fuertemente con este tipo de modificaciones.